Buenas tardes. En el día de hoy vamos a ver la tercera capacitación en donde el tema a tratar va a ser riesgo eléctrico. El avance tecnológico hizo que la electricidad nos brinde mayor bienestar y una mejor calidad de vida, transformándose en un servicio indispensable para desarrollar cualquier clase de tarea o actividad de esparcimiento. En consecuencia, nos encontramos más expuestos a tener un accidente eléctrico y de allí surge la necesidad de conocer y tomar las precauciones adecuadas para evitarlo. Pero cuando hablamos de riesgo eléctrico, ¿a qué nos referimos? Se entiende por riesgo eléctrico a la posibilidad que la corriente eléctrica circule por el cuerpo humano o a la producción de un cortocircuito o arco eléctrico, produciendo daños en personas, objetos o medio ambiente. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es energía hecha por ambos, por el hombre y la naturaleza. Como fuente de energía, la electricidad se utiliza sin pensar mucho en los peligros que puede causar y ha llegado a ser parte esencial de la vida moderna. Como nos hemos familiarizado tanto con ella, a menudo tendemos a no respetarla. Como resultado, aproximadamente un trabajador se electrocuta en el trabajo todos los días cada año. ¿Cómo trabaja la electricidad? Según podemos observar la imagen de la izquierda, la electricidad viene del tomacorriente que se encuentra en la pared, en la parte inferior, fluye a través del cable y luego llega a la sierra, la cual la está manipulando el trabajador. Entonces sigue la trayectoria. La electricidad va a través de la sierra, el alambre y regresa al tomacorriente. A esto se lo conoce como un circuito completo. Para que una herramienta eléctrica funcione correctamente, la electricidad debe hacer una trayectoria completa y de esta manera completar el circuito. Cuando la herramienta con la cual estamos manipulando nuestro trabajo está defectuosa, por ejemplo, un alambre rasgado, un tomacorriente dañado u otro peligro eléctrico, usted puede hacer contacto con la corriente eléctrica. Existen tres tipos de lesiones eléctricas: choques eléctricos, electrocución y quemaduras. En adición, uno se puede caer de una superficie elevada, como una escalera, como resultado de un peligro eléctrico. Y cuando hablamos de peligros eléctricos, es muy importante saber que la electricidad no tiene olor. El olfato solo permite detectar el ozono en el aire cuando ocurre un gran cortocircuito. No se percibe con la vista, ni el gusto, ni el oído. Al tacto puede ser mortal si no está debidamente aislado. El cuerpo humano ofrece baja resistencia a la corriente eléctrica debido a su alto contenido de agua y electrolitos. No es la tensión la que provoca los efectos fisiológicos, sino la corriente que atraviesa en el cuerpo humano. A continuación, le podemos mostrar una lista de peligros eléctricos comúnmente encontrados: conectar a tierra incorrectamente, partes eléctricas expuestas, capa aislante dañada, circuitos sobrecargados, condiciones húmedas, cableado inadecuado, líneas de tendido eléctrico y herramientas y equipo dañado. Algo muy importante a tener en cuenta son los efectos que produce la corriente eléctrica cuando ingresa a nuestro cuerpo. Cuando la intensidad es muy baja y la duración es independiente, no se siente el paso de la corriente, pero a medida que va aumentando la intensidad y la duración pasa de segundos a minutos, aumenta la presión arterial, produce fuertes efectos en nuestro cuerpo, inconsciencia, irregularidades cardíacas. Y cuando hablamos una intensidad mucho mayor, por encima de 200 Hz, estamos hablando de una duración de más de un ciclo cardíaco,
podemos llegar a tener efectos fisiológicos como un paro cardíaco reversible, inconsciencia, marcas visibles y quemaduras. Para reducir los riesgos de entrar en contacto con la corriente eléctrica, debe aprender a reconocer e identificar los peligros eléctricos. Una vez identificado el peligro, este se debe corregir. Si usted no está calificado y no tiene las habilidades y las capacidades para corregir el peligro, entonces debe reportarlo a su jefe de inmediato, supervisor o alguien que pueda corregir el peligro. Existen dos tipos de contactos con la electricidad. El contacto directo es el que se produce al entrar en contacto con las partes activas de la instalación. Se genera un paso importante de corriente con el que se agravan las consecuencias de choque. Las medidas preventivas son el alejamiento de las partes activas, la interposición de obstáculos y el recubrimiento de las partes activas. Y el contacto indirecto es aquel que se produce al entrar en contacto con partes de un aparato o instalación puestas accidentalmente en tensión. Hay que tener en cuenta la naturaleza de los locales, emplazamientos, masas, elementos conductores, etc. Tan solo una parte de la corriente de defecto va a circular por el cuerpo humano. Protección contra contactos directos e indirectos. Protección contra contactos eléctricos directos. Alejamiento de las partes activas. Interposición de obstáculos y recubrimiento de partes activas. Protección contra contactos indirectos. Puesta a tierra con un dispositivo de corte. Puesta al neutro con dispositivo de corte y relevadores de tensión a tierra. Condiciones y actos inseguros. Si detecta una prolongación con su aislación dañada o una llave de luz con la tapa dañada o faltante, existe un riesgo de contacto directo. Inmediatamente debe dar aviso a su supervisor y evitar el uso de estos elementos hasta que sean reparados o reemplazados. Del mismo modo, si al tocar una masa eléctrica recibe una descarga, contacto indirecto, indica una falla o ausencia de instalación de puesta a tierra o interruptor diferencial. Dé aviso de inmediato, su vida y las de otras personas están en riesgo. De presentarse humo, fuego u olor a quemado en un artefacto o circuito eléctrico, desconecte la alimentación como primera medida. Nunca arroje agua si la energía eléctrica no fue interrumpida. Emplee cualquier extintor para clases de fuego C, polvo químico ABC, halón, dióxido de carbono para detectar el siniestro y atacarlo. Cuando se incorporan cargas importantes como aires acondicionados, estufas, freezers o se amplía el edificio, estos equipos o circuitos no deben alimentarse desde las líneas existentes sin la previa revisión de la instalación por parte de un instalador matriculado. Toda ampliación de la instalación debe ser proyectada al igual que una instalación nueva. En particular, los aires acondicionados deben alimentarse con circuitos independientes. Cuando hablamos de una instalación eléctrica segura, siempre debe existir al menos una puesta a tierra de seguridad, la cual está constituida generalmente por un electrodo cilíndrico hincado en alguna parte del establecimiento o vivienda, preferentemente alejado al menos 5 metros de la línea de edificación municipal. No debe haber tomacorrientes para fichas de 2 espigas cilíndricas, sino para fichas de 3 patas planas.
A cada tomacorriente se debe llegar un cable con aislación bicolor, verde y amarillo, que lo vincule con la puesta a tierra de seguridad. Cuidado, no utilice este tipo de fichas en equipos y aparatos que requieran puesta a tierra. Su utilización es equivalente a emplear un adaptador. Toda instalación debe contar al menos con un interruptor diferencial de 30 mA, denominados de alta sensibilidad, que brinde protección en todos los circuitos terminales de toma corrientes e iluminación. Estos equipos realizan la desconexión automática de la alimentación tanto antes del accidente por contacto directo como indirecto, evitando la electrocución de las personas. Es fundamental verificar periódicamente la apertura mecánica pulsando el botón de prueba o de test. Los tableros eléctricos deben ser preferentemente de material aislante, mantenerse permanentemente cerrados y con barreras que impidan el contacto directo con las partes activas. Algunos consejos importantes: no realizar reparaciones sin cortar la corriente. Cambiar una bombilla, cortar un interruptor no es suficiente. No usar aparatos en caso de lluvia. No use herramientas eléctricas con los pies mojados. Lo primero en caso de avería, cortar la corriente. No tire el cable. No utilice cables defectuosos. Si hay una persona electrocutada o electrizada en el piso, o si uno no sabe si lo está, no la toque sin cortar la corriente. Al menor chispazo, desconectar o cortar la corriente eléctrica. Y sobre todo, es muy importante mantener el orden y la limpieza. Muchas gracias. Les dejamos a continuación un link en donde pueden contestar una breve encuesta sobre lo observado y aprendido en esta capacitación.